Hace un de tiempo, la madre naturaleza, como necesitaba un guardián, creó al Orochi, que era como una serpiente de 8 cabezas, pero pues también podía tomar otras formas. Su favorita es la que vamos a conocer en el próximo juego, pero no se los voy a mostrar ahorita. El caso es que este guardián, pues le empezaban a cagar los humanos, y pues el güey decía de que no mames, ¿qué ver están haciendo con el pinche planeta? Me los voy a llevar a todos a chingar a su puta madre, hijos de su puta madre. Y pues así fue, empezó a hacer guerras que vamos a ver en nuestra imaginación nomás. Como este güey era casi una deidad, pues tenía seguidores que representaban sus 8 cabezas, y pues todos en ese tiempo le tenían miedo al Orochi. Pues nadie quería pelear con ellos hasta que se aparecieron 3 clanes, a los que vamos a conocer como nuestros héroes. El clan de los Kusanagis, que podía controlar la lumbre. El clan de los Yasakanis, que podía controlar la lumbre pero en roja, y también tenía garras. Y el clan de los Yata, que eran casi puras mujeres y tenían la habilidad de hacer sellos de cualquier tipo. Total, estos 3 clanes vivían en paz y eran bien amigos, bien camaradas todos. Hasta que un día un hijo de su madre de los hijos de Orochi se le ocurre matar a la esposa del líder de los Yasakani. Y para hacer el asunto más pesado, arroja el cuerpo al área de los Kusanagis. Y pues el vato de los Yasakani estaba emputadísimo por lo que había pasado, y pues quiso hacer un trato con los Orochis. Y ahora pasó de tener fueguito rojo a fueguito morado. Y pues ahí empieza la rivalidad más rivalidad de todas las rivalidades desde King of Fighters. Y los Yasakani cambiaron su nombre a los Yagami. Junto con esto, el de los Yagami maldijo a su familia de por vida. Ya pasa el tiempo y pues rivalidad por aquí, rivalidad por allá. El caso es que el Orochi seguía suelto. Y pues el Yata dice, está bien que estén peleados, pero pues necesitamos unir fuerzas para sellar al Orochi. Pues y a pesar de sus diferencias y de su rivalidad, muy rivalidad, pues unen fuerzas para derrotar al Orochi. Y por primera vez lo logran. Toda esta información te va a servir para que entiendas la historia del juego y del próximo juego también. Este torneo es el más raro de todos porque pasan cosas antes, como por ejemplo, un hombre se la hace de p*** a Kyo en la calle y pues se agarran a chicazos, pero como el güey es más fuerte que el Kyo, pues le da una p***iza y lo manda al hospital. Mientras tanto, en otra parte, unas viejas atacan al Yori, pero como es el pinche Yoris chingón, pues no le hace nada. Y las viejas, al ver el gran poder del Yoris, le piden que haga equipo con ellas. Y el güey dice, pues no hay pedo, intentaron matarme, pero pues vamos a hacer equipo como quiera, que puede salir mal. Mientras tanto, en el hospital, el Kyo estaba todo mal pedo, mal herido. Y pues dice, a la verga me voy de aquí. Y pues se reúnen con sus amiguillos para volver a entrar al torneo. Ah, porque no te dije, les volvieron a mandar invitaciones a todos los del año pasado. Y pues como aquí nadie se cuestiona nada, pues entran todos. Y pues ya no sabemos las reglas, ¿verdad? Ya no necesito explicarlas. Entra nueva gente al torneo, pero pues la única que va a tener relevancia y más o menos va a ser esta mona de pelo azul, que viene a reemplazar al general Heidern, quien por el momento va a estar como guardia de seguridad, para que no les pase nada a los peleadores porque no se saben defender. Y pues ya explicado todo esto, empieza el torneo. Por aquí, chingazos por allá. Y en una parte del torneo el equipo de los soldados dice, ahí nos vemos, ya nos dio hueva, nos vamos a salir. Y pues se salen porque sus planes eran nomás investigar al Geese Howard y a su equipo. Volvemos, por aquí, chingazos por allá. Y pues no me la van a creer, adivinen quién llegó a la final. Hijo de su madre. Pues el equipo de los héroes, otra vez. ¿Por qué será? Y en esta parte del torneo conocemos a la organizadora. Nada más y nada menos y nada más que Chizuru Kagura o Chizuru Yata. Adivinen de qué clan era heredera. Y pues en lugar de pelear, pues se pusieron a hablar. Esta morra les empezó a contar a nuestros héroes todo lo que ya les había contado yo antes. Mientras tanto, en otra parte, el jefe del juego, del cual no te voy a decir quién es todavía, se encuentra con la mona del pelo azul, que te dije que iba a ser relevante, bueno, más o menos. Y pues resulta ser que la mona del pelo azul es hija de uno de los seguidores del Orochi, el cual no quería saber nada de este pedo. No voy a poner fotos porque ni en el juego las muestran. Y este güey le explica a la mona que como tiene sangre de Orochi, la hizo entrar en un estado así como salvaje, y así mató a su familia. Pero eso no te lo voy a mostrar porque si no YouTube me quita el video. Aparte de que tampoco se ve en el juego. Y el vato le dice así de que pues lo necesitaba matar para que reviviera el Orochi. De regreso con nuestros héroes, el chiquilín se desaparecen de la nada. Y pues aparece de la nada el Yori. Y después llega el jefe del juego. Nada más, nada menos que el Geiniz. Este güey nos explica que le dijo a la hermana de la Chizuru, quítate a la verga o te voy a matar, pendeja. Y pues no se quiso quitar. Ah, porque la Chizuru tenía una hermana gemela también. También nos explica que este mandó a las 2 viejas a atacar al Yori para formar equipo con él, para tenerlo observado. Y el Kyo lo reconoce en corto, dice, este fue el que me puso la putiza. Qué sorpresón, ¿verdad? Eso no se lo esperaban. La Chizuru, como le encanta más hablar que pelear, pues les dice que este güey fue el que le quitó el ojo al Rugal. Ya ven que tenía un ojito rojo.
pues se lo quitó para darle poderes. También nos explican que este güey fue el que mandó a matar a la familia del Hater. Luego de tanta voladuría, pues empezaron los chingazos. Era la batalla final, el Gainers contra nuestros héroes. Y después de tantos putazos, pues le logran ganar. Y pues el Kyo es el que le da el último chingazo. Y el Kyo le dice, me la pegas, pendejo. Te dije que te iba a ganar, hijo de tu puta madre. A lo que el güey responde, estás pendejo, yo no pierdo. Y se suicida. Pero su sacrificio no es en vano. Sirve para traer de vuelta al Orochi. A Chizuru les dice a estos dos güeyes que se pongan bien vergas por si despierta el Orochi. Y pues como que a estos güeyes les vale madre. Y le dicen, sí hombre, está bueno. Y se van. Después de eso, y como el sello del Orochi se estaba abriendo, pues el Yori se vuelve loco y mata a sus compañeras. Mientras tanto, en otra parte, el Kyo ya se encuentra con el del chiquilín otra vez. Y pues les dice de que no, hombre, no mames, han pasado chingo de cosas, güey. Necesito estar solo para pensar las cosas. Y así se acaba el juego. Con el Kyo pensando cosas. Como ya es costumbre, quedaron algunas preguntillas por ahí. ¿Qué necesita para revivir el Orochi? ¿Quiénes son los demás seguidores del Orochi? Estas y otras preguntas más te las resuelvo en el siguiente video. Si te están gustando estos videos, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas nada de esta bonita historia. Te dejo el Instagram y el Facebook para que me vayas a seguir. Pues sobres, ahí nos miramos.